Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal una vez más. En esta oportunidad les traigo el primer video sobre trabajo seguro en altura. Iniciaré con la introducción de la normativa europea EN 363. Esta normativa europea que fue adoptada en el Ecuador en el año 2017 bajo norma técnica ecuatoriana INEN EN 363. Habla sobre equipos de protección individual contra caídas y nos describe específicamente los sistemas de protección individual contra caídas. Entonces demos pase a este contenido y espero les sea de mucha utilidad. Demos inicio entonces a este primer video sobre trabajo seguro en altura. En este primer video hablaré de forma introductoria sobre la normativa EN 363, específicamente sobre lo que son los sistemas de protección individual contra caídas de altura que están descritos en esta normativa EN 363, que fue esta normativa, que es una normativa europea adoptada en el Ecuador bajo norma técnica ecuatoriana INEN EN 363 del año 2017. Es una de las normas que nos habla de equipos de protección individual contra caídas de altura. En esta norma vamos a conseguir las especificaciones y las características generales y ensamblaje de los sistemas de protección individual contra caídas. Además, la norma nos proporciona ejemplos para los tipos específicos de sistemas de protección individual contra caídas y describe cómo se pueden ensamblar los componentes para construir estos sistemas. Entonces, nos ejemplifica, no quiere decir que esta es la forma más estándar, simplemente es una forma de mostrarnos a través de ejemplos, a través de unos dibujos gráficos de cómo pudiésemos nosotros ensamblar los componentes que conforman estos sistemas. Entonces, ¿qué será un sistema de protección individual contra caídas de altura? Bueno, es como tal un conjunto de componentes ensamblados entre sí que pueden ser separables o inseparables. Estos componentes ensamblados que van a conformar estos sistemas están previstos para protegernos contra un riesgo grave, que es el riesgo de caída en altura. Un ejemplo de ello es como el que tenemos allí en la imagen, donde vamos a tener un conjunto de componentes que al unirse van a formar un sistema específico determinado por esta normativa EN 363. Estos componentes pueden ser el punto de anclaje, donde nos vamos a sujetar, es un punto fiable, un subsistema de conexión o sistema de conexión que lo conforman un conjunto de componentes, y un dispositivo de prensión al cuerpo, que es el dispositivo, el implemento que al final el usuario utiliza para sujetar su cuerpo como tal al sistema. Entonces, ¿qué será un componente? La normativa EN 363 nos va a ir describiendo cada uno de estos términos, estos conceptos, porque es muy importante tenerlos en cuenta para poder entender de qué se tratan los sistemas. Un componente entonces es un conjunto de elementos que conforman un determinado dispositivo que hace parte de un sistema. Eso es un componente. Un componente, por ejemplo, puede ser un arnés, puede ser un conector, puede ser un punto de anclaje, puede ser un absorbedor de energía, una cuerda. Esos son ese conjunto de equipos, de materiales, de dispositivos. Eso es lo que vamos a conocer como componentes. Aquí en la imagen que ustedes pueden observar tenemos varios componentes que pueden conformar un sistema determinado. Por ejemplo, tenemos como tal el cinturón de sujeción. Este cinturón de sujeción es un componente dentro de un sistema específico dentro de esta normativa EN 363. Este cinturón está puesto de manera inseparable con otro componente, que es un componente denominado equipo de amarre de sujeción. Y luego tenemos en esta imagen otro tercer componente de este sistema, que es un conector. Este conector es separable, podemos quitar ese, poner otro conector y de esta manera podemos quitarlo como tal. Ahora,
Cada componente va a estar constituido por diferentes elementos. En la imagen como tal ustedes pueden ver ese cinturón, que es un dispositivo de presión al cuerpo como tal, y tiene diferentes elementos. Tiene los dos elementos de amarre o dos elementos de enganche, mejor dicho, son elementos de enganche laterales, izquierda y derecha, donde van a estar conectados como tal, en este caso el equipo de amarre de sujeción y el conector. Cada uno de estos componentes pues va a tener sus elementos, son como sus partes. Entonces, de manera resumida, un componente es ese conjunto de partes o de dispositivos que forman parte de los sistemas, se ensamblan entre sí para formar los sistemas, y los elementos son las partes de los componentes como tal. Por otro lado, esta norma técnica ecuatoriana INEN EN 363 de 2017 nos describe 5 sistemas como tal. Es muy importante mencionar que de estos 5 sistemas, el sistema de retención, de sujeción, anticaídas, sistema de acceso mediante cuerda y sistemas de salvamento, las normas los cataloga también en 2 categorías. La categoría de los que previenen la caída y la categoría de los que detienen la caída. También es importante mencionar que esta norma adoptada en el Ecuador es una norma voluntaria y hace parte de las normas que describen o que se refieren a equipos de protección individual contra caídas. Como había mencionado anteriormente, de forma genérica, los 5 sistemas que nos describe esta normativa van a estar constituidos por una serie de componentes: el punto de anclaje, el sistema de conexión y dispositivo de prensión al cuerpo. De este modo, en esta imagen yo les puedo presentar, por ejemplo, un desglose de los diferentes componentes que podemos tener a disposición para armar los diferentes sistemas de protección individual contra caídas de altura, siendo estos componentes un conjunto de dispositivos que se pueden emplear en uno o en varios sistemas de protección individual contra caídas de altura. Lo que quiero decir con esto es que, por ejemplo, un dispositivo de anclaje, que es uno de los componentes dentro de los sistemas, podemos utilizarlo dentro de un sistema de retención, dentro de un sistema de sujeción, anticaídas o cualquiera de estos sistemas que describe esta normativa. Igualmente sucede con los dispositivos de prensión al cuerpo, que son los arneses, bien sea de asiento, arnés anticaídas o cinturones de sujeción y retención. Entonces, cada uno de estos componentes podemos configurarlos para adaptarlos al sistema que nosotros vamos a utilizar en determinado trabajo. Es muy importante también tener en cuenta que los dispositivos de anclaje pues son esos puntos fiables donde nos vamos a conectar, donde nos vamos a anclar, como su nombre dice. Estos dispositivos de anclaje deben de cumplir con la normativa EN 795 de 2012 para los que son de un solo usuario, pero aquellos puntos de anclaje, aquellos dispositivos de anclaje que sean diseñados y fabricados para más de un usuario, pues deben de cumplir con la especificación técnica 16415 de 2013. Por otro lado, esta norma, la EN 795 de 2012, nos describe varios tipos de dispositivos de anclaje, siendo el tipo B y el tipo E considerados como equipos de protección individual. Por otro lado, ustedes pueden ver que hay diferentes componentes dentro de lo que se pudiese considerar como subsistema de conexión o sistema de conexión dentro de los sistemas de protección individual contra caídas de altura. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a realizar un determinado trabajo dentro del sistema de acceso mediante cuerda, utilizaremos como parte del sistema de conexión las cuerdas como tal, dispositivos reguladores de cuerda, pero en un sistema anticaídas no utilizaríamos las cuerdas, sino de repente pudiésemos utilizar lo que es un absorbedor de energía. Y así sucesivamente, de acuerdo al sistema que nosotros empleemos, pues vamos a tener un conjunto de componentes que los vamos a ensamblar para configurar precisamente el sistema que deseamos utilizar para protegernos contra el riesgo de caída en altura en el puesto de trabajo. Esta normativa es, como ya dije, es una de las normas adoptadas en el Ecuador,
que nos habla de equipos de protección individual contra caídas. Hay otras normas de sumo interés para los trabajadores también, para los técnicos de seguridad, los ingenieros, toda aquella persona que tenga que ver con el tema de seguridad y salud, que tenga que ver en este tema de la prevención de riesgo, que son normas europeas también adoptadas en el Ecuador, así como esta EN 363. Pero en el Ecuador también existen otras normas desarrolladas como tal en el país que también son voluntarias y que hace referencia a algunos de esos dispositivos, algunos de esos componentes dentro de los sistemas. Por ejemplo, tenemos la norma técnica ecuatoriana INEN 3004, 3006, la 3012 que habla sobre arnés de asiento, arnés de salvamento, arnés anticaídas respectivamente. También vamos a tener en el Ecuador un conjunto de acuerdos ministeriales, de decretos ejecutivos, de reglamentos que hacen referencia a equipos de protección individual. De este modo, el Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas vamos a tener en su capítulo 7, Protección Individual, el artículo 117, nos dice dos cosas muy importantes. La número 1 es que además de la protección colectiva, nosotros debemos utilizar cuando sea necesario, cuando el evalúe de riesgo lo refiera, los equipos de protección individual, EPIs. Estos equipos, esa segunda cosa que nos dice este artículo 117 muy importante es que estos equipos, estos EPIs, deben de contar con la respectiva homologación o certificación del Instituto Ecuatoriano de Normalización, INE. Esto contrasta respectivamente con lo que nos dice el decreto ejecutivo 2393 en su artículo 8, donde es el INE como tal el encargado de desarrollar, implantar y asesorar en temas de medios de protección colectivo y medios de protección personal. Es el INE quien les da por ley, por decreto ejecutivo, esa responsabilidad al Estado como tal. En el artículo 118 de este Reglamento de Seguridad y Salud para la Construcción y Obras Públicas nos dice también algunas cosas muy importantes. Número 1, que el empleador se encargará de dotar a los trabajadores sin costo alguno de los siguientes equipos de protección personal. Y el número 2, pues nos empieza a mencionar a través de una serie de puntos esos equipos de protección personal que pueden ser dotados por el trabajador. En el punto número 1 de ese artículo 118 nos habla de los arneses de seguridad con una resistencia de 5.000 libras en donde exista el riesgo de caídas de altura. Pues aquí vamos a tener que este artículo 118 pues se queda un poco corto. Ya como vemos la norma EN 363 adoptada en el Ecuador en el año 2017, pues ya nos habla de sistema, no es solamente un arnés, es un conjunto de componentes de los cuales un arnés de seguridad es parte de ese conjunto de componentes que conforman los sistemas. Entonces, por otro lado, vamos a tener el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 217, que nos habla específicamente de cinturones de seguridad y equipos de protección individual para prevención de caídas. ¿Por qué le menciono este reglamento técnico INEN 217? Porque él habla específicamente de forma genérica de todo lo que son cinturones de seguridad, siendo para este reglamento técnico ecuatoriano, cinturones de seguridad se refiere a todo lo que se refiere a arneses. Pero en el punto 3, definiciones de este reglamento técnico ecuatoriano, nos dice que para efectos de la aplicación de este reglamento, o sea, de ese reglamento 217, se adoptan los términos y las definiciones contempladas en las normas y empieza a mencionarnos las normas, entre ellas la UNE EN 363. Esta UNE se refiere a que es una norma española, EN es la misma norma de la que estamos hablando, EN 363, norma europea, y se refiere precisamente a que es la norma EN 363 armonizada en España como tal. Entonces, cuando tenemos un reglamento que nos menciona una norma técnica ecuatoriana que es voluntaria, pero nos las menciona en un determinado reglamento, esta norma pasa a ser de cumplimiento obligatorio. Por otro lado, tenemos el decreto ejecutivo 2393,
en su título 6, Protección Personal, artículo 175, nos habla de unas disposiciones generales. De forma general, lo que nos quiere decir este artículo 175, entre otras cosas, es que como tal, los equipos de protección individual, esa protección personal que nosotros empleemos, no pueden estar por encima de la protección colectiva. Y también, si tenemos protección colectiva, pero el evalúo de riesgo nos relaciona, nos hace referencia que debemos tener protección personal, pues en conjunto con la protección colectiva utilizaremos protección individual. Por otro lado, también nos dice este artículo 175 que estos equipos que nosotros utilizamos, estos componentes de estos sistemas de protección individual contra caídas de altura, no deben entrañar otros riesgos. Estos equipos fueron diseñados y están en el mercado para que el usuario final, el trabajador, se proteja contra el riesgo de caída de la altura. Sin embargo, cuando el trabajador los utiliza, pues estos equipos deben ser ergonómicos, no deben tener consigo otros riesgos como tal. ¿Por qué? Porque eso sería contradictorio a lo fundamental de la norma, que es protegernos contra el riesgo de caída en altura o disminuir las probabilidades de que ocurra un accidente debido a otros riesgos que estos equipos entrañan. En el artículo 183 de este decreto ejecutivo 2393 nos habla de cinturones de seguridad. Y aquí quiero hacer especial énfasis porque, como vimos, la norma EN 363 nos habla, cuando nos describe estos sistemas, de dispositivos de prensión al cuerpo, siendo los dispositivos de prensión al cuerpo el arnés anticaída o los diferentes tipos de arneses que existen y los cinturones, sus diferentes tipos, como los cinturones de sujeción y los cinturones de retención. Pero nosotros acá en el Ecuador adoptamos esa norma como tal y tenemos decretos ejecutivos, reglamentos que nos hablan de cinturones refiriéndose a arneses. Para la norma europea, los arneses son una cosa, los cinturones son otra cosa. Veamos, por ejemplo, lo que quiero hacer énfasis en este punto número 2 del artículo 183 de este decreto ejecutivo 2393. En este punto número 2 nos dice como tal, por ejemplo, que en aquellos casos en que se requiera, se utilizarán cinturones de seguridad con dispositivos amortiguadores de caída. Para la norma europea, un cinturón de seguridad no se utiliza con un dispositivo absorbedor de energía. A eso se refiere a amortiguadores de caída. Se refiere a los dispositivos absorbedores de energía, así definidos en la norma europea como tal. Pero dice además, empleándose preferentemente para ello los cinturones de tipo arnés. Entonces aquí caemos en cuenta y hay que tener especial cuidado porque para este decreto ejecutivo, al igual que para el reglamento técnico ecuatoriano 217, se refiere a cinturones, a un conjunto de cinturones y de arneses descritos en este reglamento técnico ecuatoriano 217, y aquí también nos los trae a referencia. ¿Por qué? Porque se refiere básicamente a una descripción netamente de los reglamentos. Ahora, todos los cinturones utilizados, en este punto número 3 nos dice eso, todos los cinturones utilizados deben ir provistos de 2 puntos de amarre. Aquí parece ser, en el punto 3, que se refiere netamente ahí sí a cinturones. ¿Por qué razón les digo esto? Para la norma europea, un arnés, por ejemplo, anticaídas, básico que cumple con la normativa EN 361, solamente va a tener un elemento de enganche, que es el punto de amarre que dice aquí en este decreto ejecutivo 2393. Pero aquí nos dice que todos los cinturones, y como aquí se refiere cinturones, tanto a cinturones como a arneses, pues queda como a criterio de la persona que vaya a interpretar esto, si se refiere a cinturones o se refiere a arneses como tal. Entonces, evidentemente, para mi interpretación, este punto número 3 de este decreto ejecutivo 2393, pues se refiere ahí sí a cinturones, pues los cinturones sí van a tener, los cinturones de sujeción sí van a tener obligatoriamente 2 puntos de amarre o 2 elementos de enganche, como se llama técnicamente de acuerdo a la normativa europea.
Ahí les dejo estas imágenes. Ustedes pueden darle pausa al video para leer lo que dice acá, o pueden descargar simplemente por internet en la página del Ministerio del Trabajo de acá del Ecuador, descargar estos decretos ejecutivos, estas normas de las que estoy hablando, para que ustedes puedan leerlas a profundidad y tener su interpretación como tal. Por otro lado, vamos a ver ciertos aspectos que nos habla sobre esas disposiciones o consideraciones generales que debemos de tener en cuenta a la hora de utilizar los equipos de protección individual, esos componentes que hacen parte de los sistemas de protección individual contra caídas de altura. Tenemos que el fabricante debe suministrar con cada equipo de protección individual las instrucciones de uso, de mantenimiento y de revisión periódica redactadas en la lengua oficiales del país destino. Si un determinado equipo es importado, es fabricado en República Checa, en Francia, por ejemplo, que son idiomas distintos al español, cuando ese proveedor, ese fabricante pretenda comercializarlo en un país donde el habla es español o inglés, pues tendrá que redactar sus instrucciones de uso, de mantenimiento y revisión periódica en español o en inglés, depende del país donde vaya a ir. En este caso de Ecuador, en español. De este modo, también el fabricante debe de instar al usuario final, o sea, al trabajador, a que es responsabilidad del usuario final de leer las instrucciones como tal que él indica. Estas instrucciones mínimas de uso van a estar puestas en el dispositivo, en ese equipo de protección individual que nosotros vamos a utilizar, a través de pictogramas, a través de diagramas que nos vayan a dar esos lineamientos básicos de cuál es su correcto uso o las formas adecuadas de ajustar o colocar ciertos elementos que conforman ese componente como tal, ese equipo. Entonces, es muy común conseguir este pictograma que ustedes ven al lado derecho, que se refiere precisamente a que el usuario final debe de leer las instrucciones dadas por el fabricante en el equipo. Estas instrucciones vienen, por supuesto, en la ficha técnica, desglosadas más ampliamente. Luego tenemos que la selección de un equipo de protección personal o individual debe de ser respondido, o esta selección debe ser la respuesta a una evaluación de riesgo. No es que yo escojo el arnés que yo quiero o el conector que yo quiero o simplemente voy y compro la cuerda que sea. No, de acuerdo a la evaluación de riesgo nos va a determinar cuál es el sistema más adecuado que nosotros vamos a necesitar para protegernos contra el riesgo de caída de altura en ese puesto de trabajo. De acuerdo a eso, nosotros vamos a comprar o vamos a pedir, vamos a solicitar el equipo más idóneo, más adecuado para conformar el sistema de protección individual. Pero también debe de tener como tal en cuenta al trabajador, pues el trabajador es la persona que conoce bien el puesto de trabajo, sabe lo que va a hacer, es él quien nos va a indicar cómo es que se va a mover para un lado, para el otro, qué es lo que va a hacer, cuáles son sus requerimientos de seguridad como tal, esto ajustado también con la evaluación de riesgo. Y ese trabajador debe de tener capacitación en los equipos. Aquí quiero hacer también mucho énfasis porque tenemos un gran problema en el Ecuador con relación a esto, el tema capacitación. A mi consideración, la norma técnica ecuatoriana INEN EN 363 de 2017 en la actualidad debe de ser incluida como tema principal dentro de cualquier capacitación en lo que se refiere a trabajos en altura, porque es esta norma la que nos describe los sistemas y de acuerdo al sistema que el trabajador vaya a utilizar, pues el instructor, la empresa capacitadora, debe de enfocarse en ese sistema específicamente y preferentemente el trabajador debería de recibir una capacitación in company. ¿Qué quiere decir esto? Que el trabajador realice como tal la capacitación, su certificación con los equipos que finalmente va a utilizar en su puesto de trabajo, con los equipos que como tal tiene la empresa. ¿Por qué hago este comentario? Porque en muchos casos, pues aquí en el Ecuador hay tremendas empresas capacitadoras que ofrecen tremendos servicios en este tema.
teóricos prácticos, y cuando el trabajador va a realizar esta capacitación práctica, esta parte práctica de la capacitación, termina siendo la capacitación en el centro de capacitación con equipos de última gama, última tecnología, lo mejor de lo mejor. Eso es un plus de la empresa capacitadora. Pero cuando ese trabajador va al puesto de trabajo y le suministran los equipos, generalmente los equipos no son los que el trabajador utiliza en el puesto de trabajo. Entonces la capacitación básicamente entonces se vuelve de cierta manera subjetiva, es inexacta, no está correctamente preparado el trabajador porque no recibió el entrenamiento como tal en los equipos que como tal va a utilizar en el puesto de trabajo. La eficacia de la protección del equipo de protección individual será máxima siempre que el trabajador lo utilice conforme a las instrucciones del fabricante. El capacitador se puede esforzar mucho en darle un tremendo entrenamiento al trabajador, pero si el trabajador al final no es consciente, no tiene un buen juicio y no utiliza el equipo adecuadamente ya en su puesto de trabajo, pues simplemente ese equipo para el que fue diseñado no va a ser eficaz. Entonces le corresponde al trabajador cumplir con detenimiento estas instrucciones del fabricante para que el equipo sea eficaz. Y no solamente en su uso, sino también en su almacenamiento y en sus revisiones periódicas. Eso es muy importante a tener en consideración a la hora de utilizar los equipos de protección que conforman estos sistemas de protección individual contra caídas de altura. La revisión periódica por personal competente será al menos cada 12 meses. Esto nos lo dice la EN 365, que es mencionada, por cierto, como teniendo en cuenta las definiciones de esta normativa en el Reglamento Técnico Ecuatoriano RTE INEN 217. Esta norma europea, la EN 365, nos dice que debe el fabricante cumplir con instrucciones de uso, mantenimiento, revisión periódica, reparación, marcado y embalaje para que ese equipo salga y sea comercializado. Dentro de esto, de lo que se refiere a la revisión periódica, lo debe realizar un personal competente. ¿Por qué es esto? ¿O qué será más bien un personal competente? Una persona competente es una persona con la bastante experiencia para determinar a través de un procedimiento que generalmente es dado por el fabricante del equipo, de si el equipo puede o no seguir siendo usado. ¿Por qué razón? El trabajador puede hacer la inspección previa al uso y después del uso del equipo, pero no tiene la capacidad de descartar si ese equipo puede seguir siendo usado o no en un determinado periodo de tiempo. Entonces, el fabricante puede incluir y decir, bueno, después de 5 años el arnés debe de ser descontinuado, pero ese arnés puede estar siendo utilizado en condiciones extremas. Entonces una persona competente, la encargada de, a través de una pesquisa, a través de una inspección técnica, que generalmente esa persona competente tiene entrenamiento por el fabricante, y decir si puede o no seguir siendo utilizado el equipo. Es la manera de dar de alta o de baja a un determinado equipo a una determinada empresa. Eso es lo que nos quiere decir con esta revisión periódica de una persona competente. Por otro lado, absolutamente todos los componentes, como ya vimos que los sistemas se conforman por componentes y los componentes por elementos, entonces refiriéndose a los componentes, que son todos los equipos que conforman, ensamblándose entre sí, conforman estos sistemas, deben de ser compatibles entre sí. Otro gran problema que tenemos en el Ecuador. Resulta que aquí en el Ecuador podemos comprar de repente equipo peruano, o podemos comprar equipo francés, europeo, americano, chileno, colombiano. Entonces esto trae un gran problema, y es que podemos tener diferentes componentes para formar el mismo sistema de diferentes fabricantes de diferentes países con diferentes normas. Entonces debemos de ser muy especialistas, debemos tener mucho cuidado a la hora de utilizar los diferentes componentes para ensamblar los sistemas.
Preferentemente yo recomiendo que si la empresa para la cual de repente una determinada persona de seguridad pretenda asesorar, pues se delinee específicamente de acuerdo a lo que ya nos está alineando el gobierno actualmente, que es a las normativas europeas, es a utilizar como tal todos los equipos de construcción bajo norma europea, o equipos que sean construidos en el Ecuador, que cuenten con esa certificación INEN, porque al final la certificación INEN va a estar referida a todo lo que tiene que ver con métodos de ensayo, pruebas y diseños bajo normativa europea. Eso es a lo que actualmente el Ecuador está apuntando. Por último, hay que tener en cuenta lo que nos dice, esto se refiere precisamente a lo que nos dice el Decreto Ejecutivo 2393 en cuanto a esas consideraciones generales de los equipos de protección personal. Y es que la ergonomía es sumamente importante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que aparte de la evaluación de riesgo, pues tenemos que tener en cuenta al trabajador. Es diferente que un trabajador sufra una caída y quede en suspensión con un dispositivo de prensión al cuerpo de este tipo que ustedes pueden ver aquí a la imagen a la derecha, que es un equipo ergonómico, súper acolchado, que se adapta muy bien al trabajador, a que sufra la caída y quede en suspensión con un arnés anticaída del tipo de cintas simples, certificado con normativa N361 nada más, con un solo elemento de enganche a nivel dorsal. Entonces hay que tener en cuenta esa ergonomía. ¿Por qué? Porque al final es el trabajador quien está allí día a día, hora tras hora, haciendo ese trabajo con ese equipo, y es él el que se va a fatigar, es él el que requiere que ese equipo sea lo suficientemente cómodo para realizar pues adecuadamente su labor. Esto es todo prácticamente como introductorio de la normativa EN 363. En los próximos videos sobre trabajo seguro en altura estaré dando inicio a la descripción de cada uno de estos sistemas de protección individual contra caídas de altura que están descritos en esta normativa EN 363. Por su atención, muchísimas gracias, espero les sea de mucha utilidad y nos vemos en el próximo video.